Muy buenas tardes, soy Elizabeth Patino y bienvenidos a Nuestro Mundo. Hoy tengo el gran placer de estar acompañada por el Padre Alberto Reyes Pías de la Inmaculada Concepción en Guaymaro, Camagüey. Mucho gusto, Padre Alberto, y bienvenido. Muchas gracias. Tenemos la gran fortuna de tenerlo a usted aquí. Entiendo que usted vino a Miami para la Feria del Libro. Ajá. Y aunque la feria se concluyó, quisimos hacerle esta entrevista antes que regrese a Cuba. Muchas gracias por esta Gracias oportunidad. a ustedes. Padre Alberto, su historia de cómo usted llegó a ser sacerdote es fascinante. Es una historia, entiendo, de resistencia. Mucho. Incluso el libro, el título es Hágase, mi voluntad, historia de una resistencia. Pero esa resistencia no tiene nada que ver en este entonces con el gobierno. Fue una resistencia suya, Sí, interna. interna. Y quisiera, por favor, que nos explicara cuál fue esa resistencia. Pues mira, es sencillo. Yo nací en la iglesia, crecí en la iglesia, muy integrado a la iglesia, pero nunca pensé ser cura. Hasta los 18 años. Yo a mis 18 años estaba terminando el bachillerato y tenía mi vida perfectamente encuadrada. Entiendo que estabas enamorado, ibas a estudiar medicina. Y te iba a estudiar medicina, ya me habían hecho la entrevista, estaba aprobado, estaba enamoradísimo. Bien, ese era mi plan. Y de momento empezó esto que es como cuando te enamoras. O sea, hay un clic, hay un ops, ¿y esto qué es? Que de hecho surgió de algo muy sencillo y muy poco esperado, como fue ver una película de San Francisco. ¿Hubo algún evento específico que le dio Sí, ese es decir, sentido? yo tenía que entrar a la beca, al internado domingo por la noche, y como en Cuba las películas religiosas no se ponen en el cine, fueron dos curas franciscanos a mi parroquia a presentar esta película para que la viéramos bien. Y yo sí recuerdo que cuando terminó la película, la sensación era de pánico, Algo que no se esperaba. Sí, era una sensación extraña, tal vez fue la primera intuición y este no será mi camino. Entonces, claro, por un lado, esta intuición de frente pero si yo tengo todo planificado. Y entonces, a partir de ahí, empezó un proceso en el cual cada vez se hacía más claro que podía ser mi camino, pero yo me volví contra Dios. ¿Por qué a mí? Bien interesante. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Teniendo en cuenta, es decir, yo digo, era irónico porque yo fui durante muchos años el soldado de Dios. Hay una anécdota que a mí me gusta mucho, o sea, que me fundó en la fe. Nosotros de pequeños, para empezar, teníamos que luchar todos los días por nuestra fe. ¿Y por qué? Porque había una persecución, ser cristiano era muy mal mirado. De hecho, por ejemplo, nunca nos llamaban cristianos, nos llamaban religiosos, porque el religioso era ignorante, atrasado en este mundo moderno. Y continuamente teníamos que luchar. Por ejemplo, a veces, que yo lo cuento en el libro, el profesor llegaba y decía, pónganse de pie los religiosos. Entonces tú te ponías de pie solo y sentías las miradas que se clavaban en ti. Bueno, está bien, ya. Entonces, pero sentías miedo, te sentías inadecuado. Y una de las cosas que yo cuento, por ejemplo, fue de un profesor en La Habana que hizo esto, pónganse de pie los religiosos. Se paró una amiga mía y con 9 años, una chica que yo conocí después, y el profesor dijo, ahora todos a reírse de esta que es religiosa. Increíble. Y ella, cuando me contaba aquello, decía, a mí eso me sangra. O sea, yo eso no lo he olvidado nunca. Toda el aula riéndose de mí. Entonces, mis padres me enseñaron a luchar, a mí y a mis hermanas. Entonces hay un hecho en mi vida que fue muy importante. Yo tenía 8 o 9 años, empiezo un curso nuevo con una maestra que yo no conocía, ni ella a mí, era nueva en el colegio. Y hubo un momento en que yo en el aula digo algo y ella me mira y me dice, ¿tú eres religioso? Así en este tono, ¿tú eres religioso? Enseguida, Y pánico. yo dije, sí, pero no se lo diga a nadie. Entonces, claro, me fui a mi casa, se lo dije a mi madre es
Es el río, yo digo en el río. De lo que yo entiendo, fuerte. Sí, mi madre, sí, pero mi madre es alegre, es espumante, es ocurrente. Entonces fue aquella mujer ponerse seria, seria, no dura, no fue un rostro duro, un rostro serio, me miró a los ojos y me dijo, te voy a decir una cosa. Si quieres seguir yendo a la iglesia, tienes que estar dispuesto a que te maten, si no, no vas más. Wow. Entonces, aquello... Eso fue impactante, obviamente. Sí, me dio mucha rabia, pero yo digo que a partir de ahí me llevaron a la iglesia. A partir de ahí yo empecé a ir a la iglesia. A partir de ahí me juré que yo quería elegir a Dios. Entonces, a partir de ahí yo fui el soldado de Dios. Y de defender a Dios, y de hablar de Dios, y de no importa lo que pase. Entonces, era irónico que cuando Dios me dice, bien, te pido la vida, yo digo, no hay que exagerar. Y allí fue un proceso muy dramático, muy duro, porque se creó como una dicotomía. Yo sentía que Dios me pedía la vida. Y yo tenía muy claro que Dios me quería curar, pero yo no quería. Sí, el camino no fue fácil y No. hasta cuando usted fue, entiendo, cuando usted fue a estudiar para ser sacerdote, usted tuvo una crisis durante esos estudios. Sí, sí, Explícanos por qué pasó ahí. Porque, a ver, yo hago un discernimiento, yo al principio estaba muy confundido porque yo nunca pensé ser cura, es que yo nunca pensé ser cura. Y además soy muy, en el buen sentido, muy aventurero, me encanta, no sé, yo soy buzo, me encanta el paracaídas, montar a caballo, es decir... Con mucha aventura en la vida. Sí, sí, me encanta. Yo, si no hubiera sido cura, igual estaría en el Amazonas haciendo sabe Dios qué. Entonces, yo estaba muy confundido. Empiezo un discernimiento con un sacerdote al cual tengo que agradecerle que en todo momento respetó mi proceso. Nunca tiró el gancho, nunca dijo, bueno, vamos a empujarte, vamos a ver si te entras al gremio, ¿no? No, en todo momento fue, bien, yo te escucho, pero me respetó mucho. A los 2 años yo tenía claro que Dios me quería curar, clarísimo, clarísimo. Hago un año más de medicina ya para madurar la opción. Y al final del 3er año yo tenía muy claro, este es mi camino, pero yo no quiero. ¿Y hubo un momento cuando usted estaba practicando la medicina o estudiando la medicina que usted dijo, esto no es para mí, este camino no es para mí? A ver, la medicina se me empezó a quedar chiquita. Yo cuando terminé el 1er año pedí, porque mi ilusión era ser cirujano, y pedí ser alumno ayudante de cirugía. Y entonces me lo concedieron y desde el 2.º año yo hacía guardias con un equipo de cirujanos. Y ahí lo que se llama cirugía menor, una herida, un absceso, eso lo hacíamos nosotros. Entonces, ¿qué me llamaba la atención, no? Gente, sobre todo joven, que venía borracha, yo recuerdo una vez que llegó un joven borracho con todo el pectoral levantado y una cuchillada. Entonces, yo lo que decía eso, bien, yo sé lo que tengo que hacer y me han enseñado a ser profesional, yo esto lo curo, lo desinfecto, esto se cura. Este muchacho mañana está igual. Entonces, yo sentía eso, es decir, me quedo corto. Y cuando en 3er año ya empezamos a hacer práctica en sala, yo decía eso, a ver, yo sé cómo compensar una diabetes, cómo compensar una hipertensión, yo sé, si la persona sale del hospital, bien, pero yo decía, ¿y qué más? No lo quiero interrumpir, pero vamos a seguir hablando de este mismo tema. Enseguida regresamos después de esta breve pausa. Regresamos con nuestro programa y seguimos hablando con el padre Alberto. Y estábamos hablando del paciente que usted asistió durante sus estudios médicos, que fue el paciente que te dijo a usted, algo me falta. No, yo lo pensé yo, es decir, yo decía, yo puedo ser médico, y como médico ayudaría a mucha gente, pero ese elemento de decir, no me basta. También es cuando uno entiende que la vocación es un llamado. A ver, hay vocación a la medicina y cuando la persona se siente llamada a ser médico y a curar,
eso la realiza. Y eso es lo que Dios quiere. Ahora, yo decía, a mí no me basta. A mí no me bastaría. Yo siento que Dios me pide llegar más allá, a la persona. Entonces, eso fue de las cosas que a mí más me hizo entender que Dios me quería por ese camino. Cuando yo entro al seminario, yo decido entrar al seminario, yo fui sincero con todo el mundo, con mi obispo, con el sacerdote que era el encargado del seminario. Yo dije, yo he hecho este proceso, yo estoy convencido que Dios me quiere curar, pero yo no quiero, yo no le he dicho que sí. Y el rector del seminario me dijo, bien, si tú estás dispuesto, yo te admito. Que habla mucho del proceso suyo, porque hacer eso y entrar a esos estudios, pero siempre con esa resistencia, es increíble. Entonces, allí, bueno, entré al seminario, Dios tiene sus caminos y Dios va tejiendo la vida, ¿no?, con nosotros. Y allí me encontré yo con un cura, que fue mi director espiritual, que fue muy bueno porque era un jesuita, Padre Juan de Dios Hernández, que hoy es obispo auxiliar de La Habana, que, a ver, cuando yo entré al seminario, yo era casi San Alberto. Casi San Alberto. No, yo era lo máximo, claro. Muy bueno, muy santo y muy rígido. Y muy en misericordia, conmigo y con los demás. Claro, tantos años de lucha por defender la fe, pues me había hecho muy, muy rígido. Y Juan de Dios, así, con todo un estilo jesuítico muy sencillo, me empezó a desarmar. Y yo la imagen que uso en el libro es como esas ánforas que tú sacas del fondo del mar que se le han pegado. Y Juan de Dios fue como coger con un martillo y me dijo, esto no es tuyo, esto es falso, esto no te sirve. Y te dio la claridad. Claro, me enfrentó a muchas verdades mías duras, o sea, mi parte más frágil, vulnerable, mis miserias. Y eso me ayudó a verme con más misericordia y me ayudó a entender y a ser más misericordioso con los demás. Eso fue muy bueno. Sí. Perdón, y entiendo que alguna de los estudios fue en España, ¿no? No. ¿En algún momento usted fue a España? No, eso es después de ordenarme. A mí, yo en el seminario, los 4 años de filosofía estuvieron bien, pero ahí al final hay una crisis donde, o sea, yo seguía con esta crisis, no quiero decirle que sí a Dios, y llegó un momento en que yo dije, yo me voy del seminario. No puedo seguir en esta lucha, yo no logro decirle que sí a Dios, no. Y entonces en esa lucha recibo un sobre de mi obispo, que decía, lee esto palabra por palabra, frase por frase y luego me comentas. Y era una beca para hacer teología en Roma. Juan de Dios, cada vez que yo le planteaba algo, como buen jesuita, nunca me dijo qué hacer. Siempre me decía, ¿tú qué quieres hacer? A ver, la vida es tuya, las respuestas son tuyas. Pero yo estaba tan mal en ese momento que yo le puse el sobre delante y le dije, yo no voy a decidir. Yo haré lo que tú me digas. Tú sabes cómo estoy. Si me dices que me vaya, me voy. Si me dices que me quede, me quedo. Pero yo no tengo fuerzas para decidir. Y Juan de Dios se sonrió y me dijo, Roma es Roma, vete. Y el primer año en Roma fue el infierno. El infierno. Estaba yo en crisis, no sabía nada de italiano. Fue muy duro. Pero después vino el desenlace, que no voy a decir aquí porque si no voy a comprar el libro. Y entonces, exacto, porque no quiero, hay que comprar el libro. Ahí se queda, ahí se queda. Porque tiempo después mi obispo me mandó a Madrid a hacer psicología, pero eso ya... Y lo que es interesante del punto de vista de que usted estuvo en Madrid, usted estuvo en España, tuvo la oportunidad de quedarse ahí, sí. Pero usted hizo la decisión de regresar a su pueblo, a Cuba. A ver, yo he tenido oportunidad de quedarme en muchos sitios, aquí en Estados Unidos, en Italia, que me fascina, me encanta, en España, pero yo siento que Dios me pide estar en Cuba. A veces la gente se ríe porque yo le digo, no, yo me siento delante del Santísimo, le digo, Señor, ¿tú no quieres que yo me vaya? Y me dice, no, tú aquí, tú aquí. Yo siento que el sentido de mi vida está en Cuba. Especialmente con los jóvenes, usted se enfoca mucho con los jóvenes. Mucho con los jóvenes.
mucho con los jóvenes, porque en este momento en Cuba, a ver, hay una imagen de Monseñor Adolfo, mi obispo anterior, referido a los jóvenes, que él dice, hay muchos jóvenes, bueno, en Cuba la marca Sanyo es muy famosa, y él decía, es que hay muchos jóvenes que son como televisores Sanyo sin antena. El equipo es muy bueno, pero no logran conectar con los valores, con la vida verdadera, con Dios, porque no tienen una formación. Entonces la gente llega a la parroquia muy rota, y muchas veces sin valores. A ver, hay muchos jóvenes en Cuba que si en este momento yo le digo, llévame este paquete de cocaína a La Habana y te doy tantos dólares por eso, su pregunta es qué hacer para que no me cojan. Pero el elemento de esto está bien. De lo Eso correcto y lo incorrecto. No está. De hecho, hay muchas veces en Cuba, yo no puedo hablar de inmoralidad en los jóvenes, yo tendría que hablar de amoralidad. Es decir, no es que yo hago esto que está mal y sé que está mal. No, muchas veces el elemento de si está bien, si está mal, no se lo preguntan. Bueno, y vamos a hablar de el estado de Cuba y especialmente con la religión, pero una pregunta, ¿cómo pasó? ¿Cómo es que yo ahora puedo tener este libro en mis manos? ¿Cómo lo logró? A ver, bueno, mucha gente a mí siempre te pregunta, ¿no? ¿Por qué eres cura y tal? Y cuando yo contaba la historia, y la contaba completa, que no lo voy a contar aquí. Porque hay que comprar el libro. Completa. Sí, porque ese es dinero para mi parroquia Exacto, que está en entendido. construcción. No se preocupe, vamos a dar toda la información sobre el libro y que está disponible en Amazon, justamente. Y en Publicaciones Entre Líneas, que es la editorial de ahora, publicacionesentrelíneas.com, ahí está también. Y usted lo que nos está dando es un sumario muy breve, la historia es fascinante. Con toda intención, toda intención además. Entendido. A ver, cuando yo he contado la historia, siempre las reacciones más frecuentes eran dos. A mí esto me ha dado luces, porque de hecho en el libro yo continuamente voy comparando la vida sacerdotal con la vida matrimonial. Y es eso, es una reflexión sobre cómo encontrar el sentido de la propia vida. De hecho, hay un joven que me ayudó a revisar el texto. Cuando yo se lo di por primera vez, me dijo, me gustó mucho. Le dije, tú eres un hombre casado, tú no vas a ser cura. ¿Esto te ha servido? Y me dijo, sí. ¿Por qué? Porque me ha dado luces. Y mucha gente me decía eso, ¿por qué no lo escribes? Entonces, cuando viene Benedicto XVI a Alemania, al Encuentro Mundial con los Jóvenes, yo estaba en Madrid estudiando psicología y me voy a Alemania. Otra vez, perdón, padre, lo tengo que interrumpir porque otra breve pausa. Enseguida regresamos hablando, seguimos hablando con el padre Alberto. Seguimos con nuestra conversación con el Padre Alberto. Y Padre Alberto, estábamos hablando del Papa Benedicto XVI. Sí, cuando Benedicto XVI va al Encuentro Mundial en Colonia, yo estaba en Madrid, me invitaron y entonces estuve allí con los muchachos. Y allí me encontré, por casualidad, con un grupo de jóvenes italianos de Avellino. Eso, como te hiciste cura, tal, qué sé yo, no sé cuánto, y entonces, bueno, estuvimos conversando, y cuando íbamos de regreso, yo los acompañé, ellos tenían que tomar un transporte, uno de los muchachos me hace una parte conmigo y me dice, te quiero agradecer lo que nos has contado porque me ha dado luces, porque yo estoy en discernimiento, yo creo que Dios me quiere curar y te lo quiero agradecer. Y bueno, me dio un abrazo, los dos besos de los italianos. Y eso fue todo lo que usted necesitaba oír. Y yo dije, esto lo tengo que escribir. Esto lo tengo que escribir. Y regresé a Madrid y me puse a escribir. Y por eso sale a la luz, porque se edita en Madrid primeramente. Sí. En Cuba no creo que haya Entendido. cosas que Bueno, pero qué bien que lo pudiste hacer, porque estás ayudando a muchas personas. Ahora, cambiando un poco el enfoque y hablando de Cuba en sí, del pueblo de Cuba. Sí. Aquí, como usted sabe, Cuba es sumamente importante para nosotros, sí. Y siempre queremos saber cómo está la isla, qué está afectando la isla. ¿Cuál es el estado de la religión actualmente en Cuba? A ver, hay mucha sed de Dios, mucha sed de Dios.
hace un tiempo, fue la peregrinación nacional de la imagen de la Virgen de la Caridad. Aquello era desbordante. Y a partir de ahí pasó como con Juan Pablo II, un antes y un después. Mucha gente joven pidiendo bautizarse, hacer la primera comunión, casarse por la iglesia, mucha gente joven en la iglesia, mucha sed de Dios. La gente pide Biblias continuamente, la gente pide crucifijos, la gente pide rosarios, la gente tiene sed de Dios. ¿Cuál es para mí uno de los problemas principales que afecta al cubano y que afecta evidentemente a la gente de la iglesia? Porque la gente de la iglesia es la gente del pueblo. Es la desesperanza, es decir, no vemos un futuro, no vemos un horizonte. En Cuba la vida se vuelve sobrevivir y es un día y otro día y otro día. No se puede hacer un plan, un proyecto. ¿Hasta cuándo? O sea, es una sociedad estancada donde no hay un horizonte que uno diga, bueno, no sé, aquí en Estados Unidos y en el mundo viene una crisis económica y bien, no se ha salido de ella, pero la gente dice, bueno, hay tal signo y podemos prever que igual en tal, aunque sean años, pero podemos prever cómo puede estar nuestra vida dentro de unos años. En Cuba, no. Por eso, desgraciadamente, las dos actitudes más frecuentes en Cuba son sobrevivir como pueda o irme. Entonces, Esas son las opciones. esas son las opciones. Entonces, evidentemente, en un pueblo sin esperanza, sin un deseo de vivir, es mucho más difícil inculcar el Evangelio y hacer que la gente se enamore del Evangelio y de hacer cosas por el Evangelio. ¿Qué impacto tiene el gobierno en la religión actualmente? No, el gobierno deja existir a la iglesia. O sea, no hay... yo pienso que es una política de yo no quiero tener problemas con la iglesia. Sigue controlando a la iglesia y sigue teniendo de vista a la iglesia. De hecho, nosotros sabemos que se nos espía de algún modo, ¿no? Exacto. En Guaymaro, cuando murió Orlando Zapata, a mí me pidieron una misa por Orlando Zapata, un grupo de disidentes de Guaymaro. Bien, fue una misa normal, de semana, sin homilía del día, unos días después me llaman del partido y me dicen, no, es que la opinión pública de Guaymaro está muy molesta con usted, porque usted le ha hecho una misa a Orlando Zapata. Digo, es mi trabajo. Usted me pide una misa por el Che, yo se la doy. Si me lo pidieron por un motivo religioso o político, no lo sé ni lo pregunto. Si yo hubiera hecho de esa misa un mitin político, usted me puede requerir. Pero a mí me pidieron que rezara por alguien que murió. Eso lo hace la iglesia, es mi trabajo. Usted me pide una misa por el Che, yo se la doy. Entonces, es eso, ¿no? Tú sabes que... Ese conflicto. Es decir, sí, hay libertad religiosa, hay libertad de culto, se puede ir a las iglesias, pero estamos bajo el ojo. O sea, en ese sentido, bien, la iglesia dice lo que tiene que decir, pero, digamos, no es... Existe dentro de las restricciones. Exacto, exacto. Porque el gobierno sabe que la iglesia también enseña a pensar. Y ahora, en su iglesia, la Inmaculada Concepción, ¿usted tiene misas todos los domingos? Sí. Y entre semana, sí. Y háblanos de las iglesias en sí, la construcción. ¿Cómo está la construcción de las iglesias? Porque entiendo que las iglesias, y lo he visto en fotos, las iglesias en Cuba son bellísimas. Sí, bueno, ahora, hace muchos años, están permitiendo la reconstrucción de iglesias. Lo que todavía es algo muy raro, creo que ahora hay una excepción en Pinar del Río, así, es que te permitan construir iglesias, aun cuando hay pueblos donde la comunidad cristiana lleva muchos años reuniéndose en casas, pero ese permiso de decir, a ver, yo quiero construir un templo en este lugar, eso no. Ahora creo que hay alguna excepción por Pinar del Río, pero eso no se nos permite. Reconstruirlas sí, con la ayuda que vamos consiguiendo de otros países, pero construir iglesias no. Y justamente hablando de eso, de la ayuda de otros países, ¿cuál es su opinión referente a las personas que ahora pueden ir de los Estados Unidos a Cuba basado en religión y con grupos religiosos? ¿Eso está ayudando? ¿Eso está teniendo un impacto en la isla? A ver, el contacto es bueno. El contacto es bueno porque permite ver, permite confrontar, permite
permite iluminar. Yo creo que el contacto es bueno. Que El vaya contacto y la información. Y la información. Cuando yo salí por primera vez de Cuba, yo me dije esto. Muchas cosas que me habían dicho de la vida fuera de Cuba eran verdad, pero no era toda la verdad. Y yo empecé a descubrir cosas que nunca me habían dicho. Y me di cuenta que aquí también podía existir una vida, que Cuba no era el paraíso. Entonces, el contacto es bueno. Y es bueno que haya ese contacto y que haya cambio de información y que la gente pueda ver otra realidad. Y el Papa Francisco, su opinión, Ay, el me encanta. impacto del Sí, Papa Francisco. me encanta. Igualmente, yo creo que es alguien sumamente importante ahora y creo que va a efectuar cambios muy importantes. Sí, a mí me gusta sobre todo su sobriedad, su claridad, porque la Iglesia tiene que hablar al corazón. Y me parece que es un Papa que sabe hablar al corazón y tocar el corazón. Y eso es lo que necesitamos. Además, necesitamos testigos. Estamos cansados de gente que hable y hable y hable y no viva lo que predica. Entonces, yo pienso que es alguien que está transmitiendo eso que es tan importante, que la Iglesia camina con la gente y es capaz de entender la realidad de la gente. Yo pienso que puede ser una gran bendición para este momento. Y yo pienso igual. Vamos a ver lo que pasa, que Dios lo quiera. Que Dios lo quiera. Bueno, antes de irnos, otra vez, su libro Hágase mi voluntad, historia de una resistencia, por el padre Alberto Reyes Pías. Y está disponible para que las personas lo puedan comprar en Amazon. Y en publicacionesentrelineas.com. Perfecto. Bueno, muchas gracias, padre, por su tiempo y que Dios lo bendiga. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias a ustedes también, nuestros televidentes, por compartir su domingo con nosotros. Los vemos la próxima semana aquí en Nuestro Mundo. Hasta pronto.